El esfuerzo es el empleo de la energía propia y de la voluntad para lograr un objetivo específico. Implica el compromiso, la habilidad de persistir en conseguir una meta y poner lo mejor de sí para poder conseguir lo que se quiere. Los valores que son requeridos para el esfuerzo son la constancia, la confianza y la esperanza en el objetivo propuesto. Esfuérzate. Hay que echarle ganas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Dice Timoteo en el versículo 1, si lo pones en pantalla, por favor. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Échale ganas. Porque, amado hermano, estar cómodo es muy placentero. ¿Sí? En vez de estar aquí en la iglesia, te gustaría estar allá en tu casita, en una hamaca, con un coquito frío. ¿Sí o no es placentero? Nada más la idea de pensarlo, digo, ay, sí dan ganas. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor usted dice, no, no, yo no tomo coco, tomo coca. Una coquita bien fría. Y a los que no toman coca, a lo mejor café, aunque sea tapado, café con pan. Porque la comodidad es placentera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. La verdad es que la comodidad es muy placentera. Había un varón que no quería levantarse. Y llega la mamá y le toca la puerta del cuarto. Levántate, ya es hora. Y le contesta el hijo allá adentro. Dame tres razones para levantarme. Le dice, número uno, eres el pastor. Número dos, te toca abrir el templo. Y número tres, tienes que predicar. Levántese. Y muchas veces nos gana el estar cómodos. Pero este versículo en particular, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántas ganas le estamos echando? ¿Te estás esforzando o no? ¿Me esfuerzo o no? ¿Te esfuerzas o no? ¿Nos estamos esforzando o no? ¿Qué tanto? ¿Qué tantas ganas les estamos echando? Pero dice, esfuérzate en la gracia. No es otra cosa que estar buscando a Dios todos los días. Entre semana nos sumergimos en trabajo, situaciones de la familia y nos vemos rodeado de mucha gente no creyente. Y aunque no quieras, va a influir en tu vida. ¿Sí? Tú puedes venir bien cambiadito, bien perfumadito, pero si pasas por ahí donde alguien esté quemando basura, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Vas a agarrar olor a humo y aunque digas, pero si me eché perfume, ay, Paco Rabán, ¿sí? Pero ahora, híjole, a humo. Muchas veces, amado hermano,
Durante la semana no le estamos echando, no le estamos echando ganas. No nos estamos esforzando. Y el Señor en su palabra nos dejó escrito, esfuérzate, échale ganas. Pero esfuérzate con razón, esfuérzate en la gracia. Búscame. No puedes salir adelante sin mi ayuda. Entonces, esfuérzate en buscar mi ayuda. No puedes salir adelante sin mi provisión. Esfuérzate en buscar la provisión de Dios. ¿Se entiende? Amén. Nuestra responsabilidad es perseverar en fortalecerme en el Señor. Tus fuerzas no sirven. Mis fuerzas no sirven. Nuestras fuerzas no sirven. Pero fíjate qué dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Léalo fuerte conmigo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿es la fortaleza de Dios la que me saca adelante? Es el poder de Dios que me saca adelante. Pero yo debo de estarlo buscando. Yo me debo de esforzar. Yo me debo verdaderamente de ponerme las pilas en este asunto. Porque si no, no voy a poder salir adelante. Hay situaciones en que rebasan nuestra capacidad de resistencia y yo necesito esa ayuda. Hay momentos que se pasan nuestra capacidad de inteligencia y yo necesito la ayuda de Dios. Porque hay situaciones en las cuales decimos, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pasa la situación y alguien te pregunta, ¿y cómo le hiciste? Y la respuesta es, no sé. Pero Dios te sacó adelante. Por eso el Señor nos manda a que verdaderamente nos esforcemos, le pongamos empeño. Mi actitud es tener ese empeño, ese vigor, ese ánimo, ese sacrificio de estar buscando todos los días a Dios. Cuando yo empecé mi vida cristiana, siempre mi familia se opuso a que yo asistiera a la iglesia, pero yo iba. El pastor en turno me decía, Raúl, aunque sea el amén, tienes que venir. Y me decía precisamente la frase, esfuérzate. Y en muchas ocasiones nada más llegué al amén, a la oración final. Y me apartaba mi pastor y me decía, ¿qué pasó? Le platicaba la situación y me decía, qué bueno, te felicito que viniste al amén. Y yo le decía, pastor, ¿por qué me pide que yo esté viniendo al amén? Porque cuando oramos al final, pedimos la bendición para el pueblo de Dios. Y tú vienes a recibir la bendición. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos esforzarnos en la gracia para transmitir la fe, para transmitir la doctrina a otros. Pero necesitamos verdaderamente estarle echando ganas para levantar nuevas generaciones verdaderas cristianas que sean discípulos. Necesitamos fortalecernos. Papá, mamá, esfuérzate en la gracia para poderle pasar la fe real y verdadera a tus hijos. Abuelo, abuela, esfuérzate en la gracia para poderle transmitir la fe a tus nietos. Échale ganas. Estoy contento porque estamos asistiendo a oración a un buen grupo.
Pero por el otro lado estoy triste, porque yo no sé si no se han dado cuenta. Niños, adolescentes, no vienen a la oración. No te estás esforzando. Ellos no van a aprender a asistir a la oración porque tu papá no los traes a la oración. Jóvenes no vienen a la oración porque papá y mamá no los están trayendo a la oración. Muchas cosas se tienen que modelar. Ojo, el hijo hace lo que ve hacer, hacer, hacer al padre. Los padres, los abuelos, son modelos. Si papá ora, el hijo orará. Si el padre asiste a la oración, el hijo asistirá a la oración. Pero el hijo te tiene que ver, entonces tráelos para que te oren, perdón, para que te vean orar. No es, hijo, ponte a orar. No, modélale. Mírame cómo lo hago. Modélale. Usted, papá, se puede saber toda la Biblia entera. Usted puede haber estudiado materias. Pero si tu hijo no te está copiando, eres un fracaso. Porque no estás modelando. ¿Sí me doy a entender? Ahora, no es algo que me estoy sacando de aquí de la bolsita. Es algo que la palabra del Señor nos lo enseña y nos pide. Por lo tanto, esfuérzate, esfuérzate, ponte las pilas, ponle empeño. Pero tú, joven, adolescente, bueno, mi papá no me enseña, pero me estás escuchando. Ya no tienes ni excusa ni pretexto. Usted también échele ganas, empeñese en conocer más a su Dios. Por eso nuestro desafío es, amado hermano, nuestro desafío es simple. Hay que echarle ganas. ¿Sí? Simple. Hay que echarle ganas. Pero verdaderamente échele ganas. A veces le andamos echando ganas al trabajo. ¿Está bien? Le andamos echando ganas a otros asuntos. ¿Ok? Pero en relación con Dios, muchas veces no es así. Es lo único que va a trascender a la eternidad. Tu relación con Dios. Échale ganas, por favor. Amén. Número 2, versículo 3 y 4. Por favor, si nos pones el versículo 3 y 4. Ese es Efesios 6:11. Ya estuve a punto de leerlo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Punto número 2, esfuérzate como soldado. Hace un rato yo les comentaba que estuvimos en el pentatlón militarizado. Dios moldeó mucho mi vida porque era yo muy tajante, rígido por esa formación. No estaba mal, pero tuve que entender que muchos no tienen esa formación. Aún entro con conflictos con mi esposa. Ella me dice, cálmate, tranquilo. Y yo le digo, no, 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 es que dijimos que a las 4 de la tarde y tengo que estar ahí. Y me entra ella me dice, ¿te desesperas? Sí, me entra una angustia, una ansiedad, porque a mí me dijeron que a las 4 y yo fui enseñado que debo de estar ahí. Un soldado, si le dicen, lo esperamos a las 10, a las 1600 horas, que son las 4 de la tarde, no va a llegar
A las 4:15. ¿Va a llegar? A las 4. Échale ganas como soldado implica ser disciplinado, porque todo soldado, amado hermano, lleva una verdadera disciplina de entrenamiento para soportar toda situación y poder cumplir con lo que se le pide. Un soldado está para obedecer a su autoridad. Y si el Señor nos dice, esfuérzate, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado ha sido adiestrado para soportar cualquier inclemencia, sea frío, sea calor, sea lluvia. En los eventos que ha sufrido nuestro país, el más reciente y catastrófico, el huracán Otis, ¿quiénes creen que llegaron a ayudar? Pues los soldados. Ellos duermen en el piso, porque aparte de su equipaje aquí en la mochila, ahí traen algo parecido a un sleeping, donde se van a acostar, a donde les agarre la noche, en la ciudad o en el monte. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo? Tienes que estar capacitado para sufrir cualquier situación por ser hijo de Dios. Eso es lo que está tratando de decirnos. Pero como soldado estás para obedecer al Señor, para ejecutar la orden que el Señor te da, aunque implique sufrimiento o lucha. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón? Ponte a orar. ¿Cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Ponte a leer ahorita. Al ratito, ponte a leer ahorita. Y el ahorita es en ese instante, pero tú dices ahorita para prolongar el tiempo y terminas no obedeciendo. O terminamos no obedeciendo. Todo soldado sabe que por estar en la milicia va a sufrir, o escúchame, va a morir. Y como soldados tenemos que estar conscientes. Hay que echarle ganas. En Lee tenemos a un ex militar. Y platicando con él le digo, pero ¿por qué estás así? Y ya me dijo las razones. Ah, ok, le digo, persevera así. Porque usted no ve soldados gordos, ¿verdad? ¿O cuántos soldados gordos ha visto? No. ¿Por qué? Por su disciplina. Por su disciplina. Les imponen una disciplina y todos los días tienen que estar haciendo ejercicio, tienen que estar corriendo para mantenerse en forma. Y tú todos los días debes de leer Biblia, tienes que estar orando, tienes que ayunar para mantenerte en forma. Es importante entender qué es lo que Dios nos está pidiendo, pero tenemos que echarle muchas ganas. Yo recuerdo cuando estábamos en el pentatlón, nos sacaban a correr, ahí íbamos corriendo, íbamos cantando. Traté de acordarme de algunas cancioncitas, no me acordé. Pero íbamos cantando, la gente salía a vernos. Y cuando era nuevo y estaba en el pentatlón, yo me quedaba hasta atrás, 5 o 6 metros atrás. Y ahí venía el cabo, échale ganas. Y a veces no me trataba bien. Me agarraba de la espalda y me empujaba. Y yo me iba así tataqueando así, ¿verdad? Échale ganas. Y un día, la primera vez que corrimos, le dijo a uno de los compañeros más grandes, le dijo, cárgalo.
Hermano, fue una gran enseñanza para mi vida. ¿Sabes qué tiene que hacer el pastor con sus ovejas cuando no pueden? Cargarlos. ¿Sabes qué tiene que hacer el hermano mayor con los hermanos menores? Igual, cargarlos. Es una gran enseñanza, hermanos. Pero como soldado tienes que tener la condición aún para cargar a otro. Échale ganas, muchas ganas como soldado. Están, amado hermano, impedidos enrolarse en la vida cotidiana de un civil. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un día un pastor fue a visitar a una de sus ovejas, a un general, pero fue ahí donde están recluidos. Y dice que venía con el hermano caminando por un pasillo y hay unas escaleras y pasan y se queda parado el general y se regresa. Abajo de las escaleras había un soldado durmiendo. Llega, le da una patada y le grita, ¡Soldado, firmes! Y ya que él se empieza a sacudir y se puso en firmes. ¿Por qué no está con su tropa? Mudo el soldado. ¿Quién es su capitán? Fulano de tal, repórtese y dígale que yo lo mandé. Y al ratito platico con usted. Y se fue el soldado corriendo. El hermano este general le dice al pastor, ¿se acuerda que dice la escritura? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me dice, sí. Este sin duda alguna en la noche se escapó y se fue de parranda. Y sin duda alguna regresó tomado, por eso se quedó dormido abajo de las escaleras. Ahorita que se reporte y que diga que yo lo envié, el capitán sabrá que lo encontré en un lugar donde no debería de estar y lo van a castigar. Ser soldado de Cristo implica, amado hermano, disciplina. Me acordé de una ilustración que muchas veces Dios nos ve como su ejército, pero hermano, cuando nos mira yo no sé qué pensará. Imagínese, porque nos está diciendo que nos esforcemos como soldados. Imagínense, hoy no vino la hermana Vero porque está enfermita de sus vías respiratorias. Bueno, Señor, le mandaremos un mensajito y le entregaremos tus saludos. Si fuera soldado y estuviera recluida, ¿qué harían? Le tocan la trompeta que se presenten. Se tiene que presentar con toda enfermedad. ¿Sí me entiende esta analogía? A veces presentamos excusas. Hay excusas que sí son válidas por cuestiones de salud, pero hay otras que no. Tengo que entender esa parte, tengo que estar dispuesto a renunciar, como lo mencionábamos hace rato, a la comodidad. Tengo que renunciar. El soldado, una de las cosas a las cuales tiene que renunciar es a la comodidad. Tiene que renunciar a sus negocios. Tiene que renunciar a sus diversiones. Tiene que renunciar a la familia. Tiene que renunciar a muchas cosas. Y tú como soldado de Cristo tienes que renunciar a muchas cosas si quieres agradar al Dios vivo. Por eso nuestro desafío es, aparte de echarle ganas, sacrifícate como soldado de Cristo para agradar al Señor. Hermano, es que, híjole, no sé cómo le hago. Digo muchas groserías. Renuncia, sacrifícate, porque cuando naciste, usted no hablaba.
aprendió a hablar y usted un día aprendió a decir groserías. Y así como las aprendió, también las tiene que dejar. Entienda eso. En términos de computación, usted tiene que formatearse nuevamente. Así que échele ganas. Número 3. Esfuérzate como atleta. Versículo 5. Esfuérzate como atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Saben cómo competían en esa época los atletas? Hombres y mujeres. ¿Alguien sabe? Desnudos. Completamente desnudos. Así competían. Pero cuando competía un judío, para él era vergonzoso por la circuncisión. Pero las reglas era que tenían que participar desnudos. ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces? Si tú eres mi hijo, tienes que vivir la vida cristiana de acuerdo a mis reglas. No puedes competir de otra manera. Tienes que hacerlo de acuerdo a mis reglas, dice el Señor. Ponte a orar. Espérate, Señor, al ratito, no tengo tiempo. Al rato el Señor, ponte a orar. Al ratito, Señor. Y se te fue el día y no oraste. No vas a meter un pie, vas a meter los dos por no orar. Las reglas se tienen que obedecer. Pero amado hermano, así como un soldado lleva una disciplina, el atleta también lleva su disciplina. El atleta no puede comer cualquier cosa. Mira, soy competidor profesional, vámonos a echarnos una garnacha. No, no puede. Tan sabrosas que son las garnachas. Él no puede. No, hombre, y tiene un chilito tan picoso. No, no puede. Porque tiene que llevar una dieta balanceada. Vámonos, mira, vamos a divertirnos, vamos a regresar por ahí de las 2, 3 de la mañana. El atleta no se debe de desvelar. Tiene hasta horario para dormir. ¿Sí me entiende? Tú y yo, como cristianos, y se nos pide llevar una disciplina aún como atleta, esto implica disciplina, no solamente disciplina como soldado, disciplina como atleta, competir conforme a las reglas, porque el atleta no pone las reglas. Él compite respetando las reglas. Y tú y yo estamos para respetar las reglas del Dios vivo. Hoy que empezamos a ver el estudio en la mañana, por favor, aquellos que no llegaron a tiempo, véngase, está bueno el estudio. Vamos a ver por ahí unos que se llaman potestades, esos son los licenciados del enemigo. Y son los que te van a decir todo lo que diga o haga, será usado en su contra. Es una realidad, hermano. Es una verdadera realidad. Servir a Dios con pecado es actuar de una forma ilegal. Por eso a los atletas hoy en día se les hacen exámenes para ver si no se inyectaron drogas. Es de una forma ilegal. Tenemos que estar limpios. Aléjate de lo que te ensucia. Aléjate de lo que te hace corromper y aléjate de aquello que está rompiendo las reglas del Señor. Seamos obedientes.
Por eso nuestro desafío es obedezcamos las reglas de Dios. Desafío, obedezcamos las reglas de Dios. ¿Qué le pasa a alguien si va a correr, ya sea de 100 metros o una maratón? Está listo para salir y antes que disparen, sale. ¿Qué le pasa? Lo descalifican. ¿Por qué? Porque rompió las reglas. Cuando tú y yo estamos viviendo sin respetar las reglas, automáticamente no estamos listos para la guerra. No estamos listos para luchar. No podemos confrontar al enemigo porque tu condición ha provocado que quedes descalificado. ¿Se entiende? Y número 4, esfuérzate. Número 4, esfuérzate como agricultor. Versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Esfuérzate como agricultor. El labrador o el agricultor, para participar de los frutos, debe, ¿qué dice? Fuerte, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Queremos crecer como iglesia? Amén. Trabaje. Bueno, vamos a leer otra vez el versículo. ¿Qué les parece? El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Muchas iglesias quieren crecer, pero no están dispuestos a trabajar. Yo crecí en el rancho del abuelo, el abuelo Carlos, de esos viejitos que te marcan el paso y que no te permitían nada. 4 de la mañana, levántense a ordeñar. Aquí su servidor fue el cuidador de los becerros oficial por muchos años. Así que yo abría la puertecita y sacaba un becerro. Allá lo iban a ordeñar. Ese era mi trabajo. Terminando la ordeña, llevamos la leche a casa, nos daban un café y una empanada. Y nos íbamos, ya fuese a sembrar, ya fuese salud, ya fuese a fertilizar, a limpiar. A las 9 el desayuno, 12, entre 12 y 1 el pozol, a las 3 de la tarde nos sacaban a comer, a las 4 entrábamos a hacer otra cosa, ya fuese que estuviésemos acarreando leña o íbamos por agua. A las 7 decía el abuelo, ya, váyanse a descansar. Todo el día, hermanos, todo el día. Nos llamaban a la cena, cenábamos. Y muchas veces, ahí donde estábamos platicando, ahí nos dormíamos. Muchas veces me dormía arriba de un costal. En otras ocasiones quedé arriba de calabazas. Pocas veces me acuerdo que me acosté en la cama. En otras ocasiones quedamos en el piso. ¿Por qué? Porque las horas de trabajo eran muchas. Y nosotros siendo adolescentes, éramos 4 nietos, siendo adolescentes se nos demandaba el trabajo de un adulto. ¿Qué te quiero decir con esto? El campo, déjame decirte que es sumamente hermoso, pero también es exigente en trabajo. Y es trabajar, 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 trabajar. Entonces, si tú y yo queremos que la iglesia crezca, no nos queda otra cosa más que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Ahora, no es trabajar por trabajar, es trabajar con esperanza. Porque cuando se siembra maíz,
Tú estás pensando en qué? En la cosecha, pero apenas la estás sembrando, no sabes si va a haber. Pero tú estás sembrando con la esperanza de cosechar. Entonces, tú como buen agricultor del Señor Jesús, tú siempre debes de tener la esperanza de cosechar para Cristo. Siempre debe de haber esa esperanza. Hay que preparar la tierra, sí, esto es todo un trabajo, hermano. A veces estás sembrando y tienes que fumigar porque ya el monte está saliendo. La siembra ya está de buen tamaño, le puede caer una plaga y tienes que estar combatiendo la plaga. A veces necesita fertilizante y no es cualquier fertilizante. Implica conocer. Pero al final de cuentas, el agricultor cuando trabaja, trabaja con fe, trabaja con esperanza para cosechar. Dios espera que trabajemos para Él y espera dos cosas de nosotros: trabajo con fe y esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Y nos debemos de esforzar, porque va a haber momentos en que usted va a decir, ya no quiero, porque el trabajo cansa. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, hermanos, ¿cansa o no cansa? Porque si no cansa, vamos a trabajar. Esto va a favor de las hermanas y en contra de los esposos. A veces nosotros, los esposos, yo me incluyo, creemos que la hermana que está cocinando no se cansa. Pero tú sabes que es todo el día en la cocina, en 3, 4 metros, estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Simplemente haga una práctica, varón. Camine al ritmo de su esposa. Vamos a caminar aquí a la cuadra, pero usted va caminando y de repente agarra el paso de su esposa. E igual, yo le aseguro que va a tener dos cosas. Uno, cansancio. Otro, dolor. Porque está caminando a un paso que no es el suyo. ¿Sí? Y estar dando vuelta en un solo lugar es muy cansado. Ok, ahora va para las esposas. Muchas veces los esposos simplemente conducen el carro por mucho tiempo. Y si a usted se le antoja ir a pasear, ¿sabe qué pasa después de 1 hora y media, 2 horas de estar sentadito manejando? Algunos no saben. Las piernas se empiezan a doler. Las piernas se empiezan a hormiguear. Y si se tiene que parar, cuando se quiere parar, parece caballo tiernito, acabado de nacer. Se baja y está... ah, porque hay un problema que se llama falta de circulación. ¿Qué le quiero decir? Todo lo que implica trabajo cansa, por muy simple que éste sea. Y la obra de Dios implica trabajo. Y también cansa al triple. Ojo, anótelo. La obra del Señor es trabajo y cansa al triple. ¿Por qué? Porque es trabajo espiritual. 1 hora de trabajo espiritual implica un cansancio de 3 horas de trabajo físico. Si enseñé 1 hora aquí, mi cuerpo resiente lo de 3 horas de trabajo físico. Les estoy predicando otra hora. Entonces, cuando yo salgo de acá,
Mi cuerpo lleva un desgaste aproximado de 6 horas. Imagínense preparar el sermón. 98 horas para preparar el sermón, multiplíquelo por 3. Por eso usted, cuando va a la obra, regresa cansado. Pero si nada más de una clase, no es una simple clase, es batalla espiritual. Son 3 horas. Podríamos decir, el trabajo de Iván va a revisar centros de capacitación. Sí, pero es asunto espiritual. Nada más demoré media hora por 3. ¿Cuánto es? Hora y media. Pero se visita 2 centros. Así que tiene un desgaste de 3 horas. Y cuando confrontamos al enemigo, y eso se los doy por experiencia, cuando nos metemos a lucha espiritual real, directa, hermano, es un cansancio que te va a durar semanas. Por eso, la invitación de hoy es, échale ganas. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. El Señor se lo dijo a Josué, el Señor se lo dijo a Caleb. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y es una realidad. Dios está contigo. Gracias, Dios, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias por el ánimo que nos echas. Gracias por invitarnos, Señor, a echarle ganas. Sabemos que estás con nosotros. Aún así suplicamos tu ayuda constante. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos el lugar a nuestra hermanita Suri.